Listo amigos, que por fin vamos a arrancar con este primer episodio de este podcast llamado Parkour es Cultura. Es septiembre, es principios de mes y pasan muchas cosas en México durante este mes. Sobre todo una de ellas que va a ser mi cumpleaños. Pero bueno, yo me presento de nuevo con ustedes como Urban y les doy la bienvenida a este primer episodio, el cual me gustaría aprovechar para compartirles dos cosas sobre todo. La primera de ellas es la razón de por qué surgió la idea de este podcast y la segunda de ellas es para compartirles un poco más de información acerca de mí, como su presentador, como su guía, como su Sherpa y principalmente como una de las personas que los va a estar llevando de la mano en este camino en el que se van a abordar temas, pensamientos, ideas en torno al parkour, al free running, artes del desplazamiento o como sea que lo estén ubicando en este momento. Y bueno, comenzando con el primer punto, les comento que yo últimamente he estado escuchando podcasts de distintos temas y es importante que sepan que esta tendencia de las personas para interesarse sobre los podcasts pues ha estado creciendo por el internet, que permite precisamente compartir temas muy importantes como lo es en este caso el parkour. Y bueno, yo en uno de esos momentos en el que estaba escuchando un episodio, recuerdo que me surgió esta pregunta para saber si existía ya alguna cuenta que estuviera generando contenido relacionado con el parkour. Y en esa investigación pues me encontré que sí había distintas cuentas y sobre todo perfiles muy específicos que hablaban, por ejemplo, con el parkour relacionado con entrenadores, con atletas, con competencias, con los temas de la filosofía, pero todo este contenido estaba generado en inglés y no había nada en español, sobre todo en estas plataformas. Y también recuerdo que encontré una cuenta que tenía por título Parkour, pero no tenía nada que ver en su contenido con los temas de parkour, ya que hablaba sobre cuestiones, por ejemplo, con drogas, alcohol, con fiestas y cuestiones con las que normalmente se divierten las personas, ¿no? Pero nada que ver con el parkour. Y eso despertó en mí algo para intentar moverme y hacer, arreglar las cosas, porque realmente eso sí representa un riesgo para malinformar a las personas y afectarnos a nosotros como practicantes, como traceurs, freerunners de este deporte, disciplina, filosofía de vida o como sea que lo estén ubicando en este momento. Y bueno, esa fue la principal razón por la cual surgió la necesidad de crear este espacio y también porque yo creo que es un muy buen espacio para compartir temas que no se alcanzan a ver, por ejemplo, en videos, en películas, en programas de televisión donde se alcanza a percibir el parkour, pero que no se comparten cuestiones que también son muy importantes y que tienen que ver con la mentalidad, con el pensamiento, con las ideas y que no son de cierta forma como tangibles, pero que también se relacionan con el parkour. Además, recuerdo que también pues sí existen podcasts de habla hispana, pero realmente son muy pocos los episodios que tienen esas cuentas y que se encuentran, por ejemplo, en plataformas como en YouTube. Y les digo, o sea, que no rebasan, por ejemplo, los 4 temas, 5 temas. Y también porque recuerdo que yo tengo un amigo que estaba trabajando en la elaboración de un podcast en esta plataforma de YouTube. Y al hacer esta investigación sobre los podcasts, por ejemplo, en la plataforma de Spotify, encontré que este amigo pues no le estaba dando seguimiento al suyo. Entonces, eso fue otra de las razones por las cuales, pues bueno, quise abrir este espacio. Y ahora también les comparto que estoy hablando con este amigo para ver la manera en la que podamos trabajar juntos y es muy probable que se presente aquí conmigo para tratar también de ser uno de sus guías en este espacio. Y bueno, eso fue en general la razón por la cual surgió la idea de crear este espacio que es precisamente su casa. Y si tienen algún tema que les gustaría compartir, que les gustaría que hablara en este espacio, pues no duden en ponerlo en comentarios para considerarse y pues hacerlo real. Yendo al segundo punto acerca de mi información, pues primero les comparto que mi nombre real es Alejandro.
y me conocen como Urban normalmente en el ambiente del parkour. Y de hecho así estoy acostumbrado. Muchas personas de hecho creen que ese es mi nombre real y pues estoy acostumbrado a que me llamen así, como Urban. Yo llevo 12 años entrenando parkour y no son 12 años de lleno, o sea, no llevo de forma estricta entrenando desde el día 1 hasta el presente. He tenido un crecimiento muy constante, pero nunca ha sido lineal. He tenido altos y bajos, y sobre todo porque también han surgido otras cuestiones, conflictos y otros temas de desarrollo personal en los que también he invertido tiempo. Me gustaría compartirles cómo fue el que conocí el parkour, y eso fue pues hace 12 años, 13 años casi más bien. Recuerdo que yo estaba en la preparatoria, estaba en receso y había un amigo que era muy cercano en ese entonces conmigo y que estaba repartiendo una especie de volantitos en los cuales estaba invitando a las personas a que tomaran clases de parkour, pero en ese entonces nadie conocía qué es lo que era el parkour. Yo fui una de esas personas a las que les dio ese papelito, y recuerdo que me fui a mi casa y al llegar pues estaba prendida la tele. Yo me fui a mi cuarto y recuerdo que se escuchó en la tele la palabra parkour, y que hablaban sobre jóvenes realizando acrobacias, movimientos de gran impacto, y que les llamaban como ninjas urbanos también. Y entonces al escuchar todo esto, o sea, rápido me fui corriendo a donde estaba la televisión a ver, y pues realmente sí estaba muy impresionante lo que estaba viendo. O sea, las cuestiones de acrobacia, que por ejemplo ahora en el presente son movimientos muy básicos, pero en ese entonces, o sea, realmente era algo como así súper guau, súper interesante. Y pero también tenía algo de duda en que fuera real, porque por ejemplo también estaba muy de moda la película esta de Matrix, donde los personajes por ejemplo utilizaron cables para hacer las tomas en las que utilizaban armas y acrobacia. Y por ese lado también yo dije, no, pues ha de ser también cuestiones como parecidas, ¿no? En las que engañen a las personas y realmente estén utilizando por ejemplo este tipo de cables y pantallas verdes, etcétera. Pero bueno, no me quise quedar con eso y rápido fue me fui a un ciber, me puse a investigar en internet acerca del parkour y di con el mismo video que pusieron en las noticias, y pues de forma muy superficial encontré acerca sobre su origen, los fundadores, y también que pues la noticia con que me enteré de que ya existían algunos grupos en México, pero realmente eran muy pocos. A lo mucho eran 5 como a nivel nacional de los que existía información en internet. Y pues los que me quedaban más cerca se encontraban en Ciudad de México y dando clases en Estado de México, pero del lado de Naucalpan. Me quedaban lejos. Pero bueno, el hecho de enterarme de que ya había grupos y que estaban impartiendo entrenamientos, pues me puse en contacto con ellos rapidísimo. Ese mismo día lo hice todo, o sea, lo del volante, lo de enterarme acerca del parkour por las noticias, el investigar y pues contactarlos, ¿no? Realmente despertó en mí pues un interés muy grande y por eso lo hice. Y principalmente los quise contactar para saber si había manera en que ellos pues impartieran entrenamientos en donde yo estaba viviendo, que es en Toluca. Y al contestarme pues ellos me dijeron que no, que estaba muy cañón y que ahorita tenían muy limitadas sus clases y nada más las daban en Ciudad Universitaria, pero en Ciudad de México. Y pues bueno, o sea, eso me bajoneó un poco, pero también el hecho de enterarme de que mi amigo estaba impartiendo esos entrenamientos, pues también me animó. Y luego también le dije, oye, ¿sabes qué? Si quiero entrenar y apúntame a tu lista, ¿no? Y total de que nos pusimos de acuerdo y este chavo pues me invitó a un parque para iniciar con los entrenamientos. Y estando ahí
pues me di cuenta que este güey no sabía nada, o sea, estaba en cero, o sea, realmente nada tenía que ver con, por ejemplo, lo que yo había visto en las noticias o los videos. Y sí, o sea, me di cuenta conforme estaba pasando el día y el entrenamiento, pues que este güey no sabía nada y nada más estaba choreando a la gente. Y pues le pregunté a este güey, no, pues que, ¿cuánto llevas entrenando? Y pues me dice, no, pues yo entreno con tal grupo, que era uno de los que yo había tratado de contactar, ¿no? Yo dije, no, pues igual, y si no, le vamos a dar el beneficio de la duda. Pero pues la manera en la que dio el entrenamiento, o sea, a mí, a vista de mí, me hizo claro, me hizo ver claro que realmente pues no era una persona que sabía lo que hacía, ¿no? Y bueno, tomé ese primer entrenamiento y lo organizamos para que se diera en los sábados. Al siguiente sábado, recuerdo que igual nos vimos en el mismo punto y resulta que había otros chavos que también estaban ahí cerca y nos vieron calentando y tratando de escalar unos juegos y se acercaron con nosotros y nos preguntaron si entrenábamos parkour, a lo cual me sorprendió, o sea, bastante. Y pues sí, o sea, les dijimos, no, sí, estamos entrenando, ustedes también. Y ya nos dicen que ellos pues eran el primer grupo local y que ya llevaban tiempo y todo y que no nos habían visto. Y bueno, fue un buen encuentro y nos invitaron a entrenar y ya ahí nos conocimos, vimos que, o sea, bueno, realmente estaban muy pesados en ese punto y eso también como que fue un factor muy importante que también me golpeó en el autoestima porque me hizo sentir como alguien inútil, alguien que no servía para eso. Y dije, no, pues no eres bueno, pero por otro lado también estaba como el deseo de realmente ser alguien dentro de ese ambiente y sobre todo querer conocer y darme cuenta de lo que realmente podía ser capaz, y por eso mismo no renuncié en ese momento, sino pues tuve esa habilidad de paciencia y me esperé. Y bueno, recuerdo que en otro fin de semana resulta que conocimos a otro grupo que también existía, pero nada más eran 4 chavos. Y por ejemplo, por el lado del primer grupo, pues eran entre 8 y 10 personas. Y bueno, el hecho de conocer que había más chavos, o sea, yo dije, pues realmente, pues sí es nuevo, pero sí hay personas que también, como yo, pues están interesadas en aprender. Bueno, además de que ya tenían tiempo más que yo entrenando. Y en el encuentro con este segundo grupo, pues resulta que uno de estos chavos se fractura el brazo, lo llevamos al hospital. Ahí entre ellos como que tuvieron una especie como de plática y discusión, y sobre todo con el papá de este chavo. Y resulta que a partir del otro fin pues dejan de presentarse, ¿no?, al parque. También es importante que sepan que, por ejemplo, este chavo que me había invitado primero a entrenar, pues estaba dejando de asistir porque estaba teniendo problemas en la escuela y estaba más enfocado en arreglar ese problema, y por eso no estaba yendo a los entrenamientos. Y en ese mismo tiempo pues estaba pasando esto de que los chavos estos del primer grupo pues no estaban asistiendo al parque, y pues me encontraba solo, o sea, era la única persona que estaba en ese parque y esperando a que llegaran, ¿no? Pero pues llegaba el otro fin, yo iba y lo mismo, no había nadie, y esto fue así continuo. No recuerdo cuánto tiempo fue, pero pues así estaba yendo y no tenía esa iniciativa de entrenarme a mí mismo porque no sabía cómo hacerlo, y sobre todo porque realmente tenía muy poco tiempo de empezar, o sea, eran escasos días, a lo mucho recuerdo máximo 5 días, y estaba yendo ahí nada más cada fin de semana, y la forma de expresar como el deseo de querer hacer algo, o sea, realmente para meterme en el parkour, pues era yendo, esperando a que tal vez estuviera alguno de estos compañeros o amigos. Y bueno, no asistían, y también eso estaba como que
eso era un factor que también influyó en mí como para sentirme un poco mal, porque dije, no, pues ya se acabó todo esto, no voy a poder hacer nada. Pero también por otra parte, pues despertó en mí la curiosidad para tratar de investigar, por ejemplo, en internet. Y ahí me di a la tarea, por ejemplo, de hacerlo literal como una escuela y investigar, por ejemplo, acerca de los fundadores, de la filosofía. Y pues me empapé muchísimo de muchísima información y también estuve viendo videos en ese tiempo en el que también estaba yendo al parque, ¿no? Tratando de esperar a que una de esas personas volviera a presentarse y tratar de volver a retomar los entrenamientos. Y en uno de esos momentos, pues sí, se apareció uno de ellos por fin y se acordó de mí y nos saludamos y nos pusimos al día y este chavo me invitó a entrenar y recuerdo que tenía como la misma idea o el pensamiento de la filosofía del parkour, de los fundadores, la idea sobre todo de hacer un cuerpo fuerte antes de hacerlo, de utilizarlo para moverse de una forma libre y sobre todo con movimientos acrobáticos, y eso fue como que lo que hizo clic en mí, sobre todo porque ya tenía toda esta información dentro de mi cabeza y simplemente como que se estaba haciendo realidad, ¿no? A través de este chavo. Y bueno, estuve entrenando igual un tiempo con este chavo, a lo mucho fue, recuerdo, máximo un mes, porque también se volvió a desaparecer y a partir de ese momento no volví a saber nada de él. También por ejemplo de la parte del amigo que me había invitado en un principio, pues él de plano, o sea, no se apareció en ningún momento. Y entonces yo ya al volver a entrenar, por ejemplo, con uno de los chavos que volví a tener encuentro del primer grupo local, ya no tenía tanto miedo de entrenar solo. Y entonces ya me ponía a ver videos y la forma en la que me organicé realmente fue viendo videos, identificando lo que para mí fuera básico y tratar de imitarlo, ¿no? Tratar de recordarlo como era en mi mente y tratar de hacerlo real, por ejemplo, los sábados que eran los días en los que normalmente entreno y que por ejemplo al día de hoy pues el sábado es un día muy especial, muy ritual para mí y por lo cual también lo separo para eso mismo, por todo lo que he pasado sobre todo. Y bueno, ahí en ese punto pues yo ya decido entrenar por mí porque ya veo que realmente no va a llegar nadie y todo fue a prueba y error. Hago los movimientos, trato de imitarlos, me llevo raspones, me llevo golpes, me llevo sacones de aire y bueno, para hacerlo más corto el resumen y no aburrirlos, les comento que después llegaron más personas conmigo que estaban en una situación similar, que estaban viendo videos, imitando los movimientos y llegó el experimento para tratar de armar grupos con ellos y pues sí, o sea, se armó grupos, nos llevamos muy buenas experiencias, conocí nuevos amigos, armamos una especie de metodología en la que nos ayudábamos todos para, por ejemplo, hacer los movimientos acrobáticos. No teníamos un gimnasio con colchonetas, esponjas, alberca de esponjas que nos ayudara como a cuidarnos de los golpes fuertes y la única manera en la que podíamos lograr los movimientos impactantes era juntando montones de pastos y agrupándolos, por ejemplo, en un hoyo o en algún vacío en el que pudiéramos caer, y esa era la manera en la que lo hacíamos seguro para tratar de aprender todos esos movimientos muy complejos. Y sí, o sea, era muy salvaje, pero también como que era parte en la manera en la que veíamos los videos y era algo muy natural, pero realmente pues sí, o sea, era muy salvaje y no teníamos idea de cómo lo hacíamos, simplemente por el mismo deseo que teníamos todos y el mismo interés que nos unía, nos impulsaba, ¿no?, a hacer las cosas y a movernos y a tratar de descubrir o desbloquear esas nuevas habilidades. En fin, con esos mismos chavos pues comenzaron a surgir otros grupos, más información en internet, por ejemplo, de otros grupos en otros estados. Ya no nada más era solamente Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, sino que cada estado, por ejemplo, iba sacando un pequeño grupo, se iba teniendo contacto con ellos a través de otras plataformas antes de que surgiera Facebook.
también, por ejemplo, de páginas de internet, de lugares donde se discutía. Se me olvidó el nombre de estos lugares en los que ponían, por ejemplo, los temas y discutían, pero pues eran esos espacios que se podían aprovechar en ese momento. Y de ahí se puso muy bueno, o sea, todo este transcurso, todo este viaje, porque comenzamos a organizarnos para ir a eventos a otros estados, a conocer a más personas, a tener entrevistas también en televisión, en periódicos, en revistas. Y realmente, por ejemplo, se me olvidó en ese momento el estado, pero como por ejemplo cuando había empezado tratando de buscar a los profesionales, a llegar en ese punto en el que ya estaba siendo de cierta forma un personaje como profesional, teniendo presencia en medios públicos como la televisión, la radio, las noticias, etcétera. Y todo eso también ayudó mucho para que me ayudara a mantenerme en el camino y seguir descubriendo, ¿no?, lo que fuera capaz. Además, es muy importante también que sepan que todo lo físico, lo que estuve haciendo con mi cuerpo, pues realmente sí generó un cambio, pero no fue como el principal combustible que me mantuvo moviéndome, que me mantuvo siguiendo ese camino, ya que me había enterado, por ejemplo, bien de la filosofía, de los fundadores, de su forma de pensar, como que me hizo engancharme, enamorarme de esa forma de pensar, y eso realmente era combustible puro que me ayudaba a mantenerme en ese camino, y ya lo físico era como que adicional a todo eso. Comencé a subir de nivel, comencé a subir de nivel no solamente yo, sino mis amigos como grupo, y pues pasaron muchas otras cosas, ¿no? Que pues en cierto momento pues generó la disolvencia de los grupos, ciertos puntos que tal vez pudieron quebrarme, pero no a ese punto, sino por todo lo que yo ya había establecido como base, sobre todo de la filosofía del parkour y del desarrollo. Pues simplemente no me dejé caer y quise seguir con mi camino, a tal grado que, por ejemplo, logré viajar por ejemplo a California, a Estados Unidos, y a Colombia específicamente, a hacer una certificación como entrenador de parkour por parte de Parkour Generations. También me ayudó como a terminar mi carrera, porque también tengo una carrera, una licenciatura, y todo esto lo logré gracias a todo ese pensamiento que compartía, la filosofía del parkour, mis entrenamientos, el hecho de darme cuenta de que podía hacer todo lo que me propusiera en el ambiente en el que podía yo controlar todo, ¿no? Y pues finalmente pues estoy aquí presente. He tenido otras experiencias también, por ejemplo, de otros trabajos, cuestiones también, por ejemplo, ayudando en otros proyectos que nada tienen que ver con el parkour, pero nunca he dejado de plano lo que es este fenómeno multicultural. Siempre ha estado presente en mi vida desde que me enteré de su existencia, desde mi gran deseo para que fuera parte de mí, y al día de hoy pues se sigue reflejando, y yo creo que siempre va a formar parte de mi vida, incluso cuando siga creciendo, hasta el punto en el que mi cuerpo, por ejemplo, tampoco me permita moverme como lo espero, pero yo creo que me ha llevado muchas experiencias y me sigue trayendo muy buenas experiencias, amigos, muy buen aprendizaje, muy buen desarrollo personal, y es algo que me gustaría compartirles a través de todo el contenido que hago en las distintas redes sociales y sobre todo en este espacio. Y bueno, yo creo que en resumen es lo que les puedo compartir. Papeles como certificaciones, credenciales y eso, pues sí tengo algunas cosas, algunos reconocimientos, por ejemplo, de instituciones también, por ejemplo, muy sociales, por eventos en el que, por ejemplo, fuimos a compartir información y a difundir el parkour en escuelas que realmente no tienen muy buenos recursos para su desarrollo, pero
que también son muy buenas experiencias que no se reflejan en esas credenciales o en esos títulos, y que están dentro de, por ejemplo, de mi corazón, de mis recuerdos, y que forman parte de lo que ahora soy en el presente. Y es lo que también me ha ayudado a guiarme, por ejemplo, a abrir este espacio, y que me gustaría compartirles también de repente en alguno que otro episodio, por ejemplo, recuerdos muy específicos que les puede ayudar o les pudiera ayudar, sobre todo en su desarrollo personal, o como ejemplos de vida para tratar, por ejemplo, de salir de problemas, de ayudar a otras personas, y sobre todo que les ayude a mejorar su salud y su bienestar. Y bueno, eso es todo lo que podría compartirles por el momento. Espero que sea información suficiente. De todas maneras, si tienen dudas, pues pueden dejar algún comentario para que también yo lo pueda abordar en algunos otros episodios. Si también tienen temas con los cuales pudiera arrancar en los siguientes episodios, pues sean bienvenidos, déjenlos caer. Y pues esperemos que esto se vuelva muy interesante para ustedes. Si tienen también sugerencias, consejos en la manera en la que por ejemplo yo estoy hablando, en la manera en la que estoy dando información sobre los podcasts, estoy compartiendo simplemente valor, y en la manera en la que pueda mejorar la forma en la que me exprese con el micrófono, pues también se agradece, sobre todo porque es la primera vez que estoy haciendo esto, y pues no va a ser la última. A pesar de todos los tropiezos que esté teniendo, pues voy a aprender, voy a aplicar lo aconsejado, lo aprendido. Y pues bueno, aquí vamos a estar también, no solamente para compartir lo que nosotros sabemos, lo que nosotros tenemos de experiencia, sino que también para tratar de atraer esos conocimientos que ustedes nos puedan compartir, o consejos o temas, etcétera. Y bueno, eso es todo por el momento. Nos vemos en los próximos episodios, y yo creo que vamos a estar dándolos cada 15 días, si no es que un episodio cada mes, a principios de mes, y después comenzándolos a hacer también cada 15 días, y poco a poco de forma más continua, dependiendo de los temas que se vayan generando y también la forma en la que yo me vaya desarrollando, sobre todo al hablar con el micrófono, ¿no? Y en este caso que también tengo una cámara que me está acompañando. Pero bueno, eso es todo por hoy. Les deseo muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en donde sea que se encuentren, y pues no dejen de moverse, no dejen de aprender, porque la vida en sí es parkour, y parkour es cultura.